Ahí, en resumen, entonces nosotros tenemos acá dos conceptos. Estos dos conceptos pues están relacionados con un tipo de movimiento. Nosotros vamos a trabajar el movimiento circular uniforme, ¿sí? Y en el movimiento circular uniforme, pues nos está mencionando cambio de posición en trayectoria circular y con velocidad constante. Y los primeros dos elementos son el periodo y la frecuencia. El periodo, pues vamos a estar utilizando como variable para el periodo la letra T mayúscula y para la frecuencia vamos a colocar la letra F minúscula, frecuencia. Bueno, entonces, tal y como nos dicen ahí, dice que el periodo entonces es el tiempo que transcurrió entre dos puntos, es el tiempo que tarda dar un ciclo. La definición que es más corta y para que nosotros entendamos es el tiempo que dura un ciclo. O también podríamos hablar, como estamos hablando de vueltas, ¿verdad? Es el tiempo que tarda en completarse una vuelta. Pues eso es el periodo. La frecuencia, ahora la frecuencia. Alguien ahí que quisiera activar su micrófono y que me diga, entonces, ¿qué es frecuencia? Es la cantidad de veces que pasa un ciclo. Muy bien. Es el número de ciclos o podemos hablar de vueltas, ¿sí? Relacionándolo con el movimiento circular, el número de ciclos o vueltas que se dan en la unidad de tiempo. Ya nos mencionaban acá que pues ese tiempo es según se establezca, ¿verdad? Puede ser en un segundo, en un minuto, en una hora, en un año, y nos hacía mención de diferentes ejemplos de periodo y frecuencia, ¿verdad? Entonces nos decían, por ejemplo, con la Tierra, el periodo de la Tierra, recordemos que es lo que tarda en dar una vuelta, si hablamos de lo que tarda en girar sobre su eje, 24 horas. Y si hablamos del movimiento de traslación, que es alrededor del Sol, 365 días, ¿verdad? Ahora, si nosotros habláramos en la unidad de tiempo, pues ya tendríamos que hacer ahí algún cálculo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces las ecuaciones que vamos a estar utilizando para estos problemas. Entonces, para el periodo, nosotros vamos a utilizar el tiempo, que es T minúscula, dividido N. N es el número de vueltas, el número de ciclos. Y para la frecuencia es N, el número de vueltas, dividido el tiempo. A su vez, como podemos ver, y nos decían ahí, el periodo y la frecuencia son inversos, sí, son cantidades inversas. Entonces el periodo también se puede calcular como 1 dividido la frecuencia. Es decir, si conozco la frecuencia de, de un objeto, entonces puedo calcular su periodo y viceversa. Si conozco el periodo de un objeto, entonces puedo calcular su frecuencia. 1 dividido el periodo. Entonces, así tenemos, ¿verdad? Esas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando. eh, por el momento que estamos trabajando solamente el periodo ahí, el periodo y la frecuencia. Muy bien. Entonces, vamos a resolver allí algunos ejemplos así sencillos.
Entonces solamente me confirman si ya copiaron acá, por favor. Profe. Ok. Entonces, vamos ahí a avanzar. Y vamos a hacer ahí un ejemplo. Vamos a ver. Las aspas de un ventilador completan 100 vueltas en 25 segundos. Determinar el periodo y la frecuencia. Bueno, entonces, vamos acá y pues primero los datos, ¿sí? Primero nos están diciendo el número de vueltas. Las aspas de un ventilador completan 100 vueltas. Entonces, N representa el número de vueltas. Entonces, N es 100 vueltas. Y luego tenemos en un tiempo de 25 segundos. Con estos dos datos, entonces, se debe de calcular el periodo y la frecuencia. Y aquí, pues, es bien sencillo. Entonces, las ecuaciones, pues, ya las tenemos ahí. Vamos a utilizar las primeras dos, las principales, que es periodo igual a el tiempo dividido el número de vueltas, y vamos a utilizar para la frecuencia número de vueltas dividido tiempo. O que estamos hablando de tiempo segundos, ¿verdad? Tiempo segundos. Entonces, vamos a la solución, que es la sustitución de los datos. Entonces, decimos ahí para el periodo. Periodo es igual. El tiempo, que es 25 segundos. Y vueltas, ya nos decían, ¿verdad? Vueltas o ciclos no es una dimensión. Entonces, ese lo podemos omitir. Dividido 100, ¿verdad? 100 vueltas. Entonces, 25 dividido 100. Eso nos va a dar 0.25. Y la unidad de medida ahí es segundos. Entonces, el periodo ahí es 25 segundos. Ahora veamos la frecuencia. La frecuencia, entonces, es el número de vueltas 100 dividido el tiempo, 25 segundos. Y 100 dividido 25 es 4. Entonces, esto no es segundos, ya nos hacía mención. Cuando tengamos la unidad de tiempo segundos, entonces nosotros tenemos 1 sobre segundo. Y 1 sobre segundo, que también nos decía, es lo mismo que decir segundos a la menos 1. Esto se llama hertz. Que el símbolo que se va a utilizar acá es HZ. ¿Sí? Entonces acá es 4 Hz. Mucho ojo ahí a eso, porque entonces puede ser de que en algún problema nos digan un disco gira a 4 Hz. Y entonces nosotros debemos entender que entonces esa es una frecuencia por la unidad de medida que estamos diciendo. Bueno, ahí tenemos la respuesta. Solamente vamos a interpretar esas respuestas. Entonces, respuesta. Bueno. Entonces vamos a decir, las aspas completan una vuelta cada 0.25 segundos. Y en un segundo dan
4 vueltas. ¿Qué es lo que significa 4 Hz, verdad? 4 Hz significa que cada segundo se completan 4 vueltas. Y allí está entonces resuelto. Y así son los problemas que tenemos allí, ¿verdad? Bueno, pues que a veces pues vamos a tener algunas conversiones que hacer, por ejemplo, de convertir minutos a segundos y así, ¿verdad? De preferencia, pues nosotros vamos a estar trabajando acá en segundos, ¿verdad? Para siempre manejar estas unidades de Hertz. Me imagino pues de que aquí no hay ninguna duda, este tema pues no es para nada complejo, es fácil de entender, entonces solamente ahí pues manera de consulta, no sé si hay alguna duda. No, profe, no hay duda. Ok. Bueno, entonces ahí pues tal vez nos da tiempo de hacer uno último, solamente vamos a decir. Las ruedas de una bicicleta completan una vuelta cada 0.3 segundos. Determinar su frecuencia. Entonces, vamos a ir con los datos. Entonces, datos. Bueno, ¿qué datos tenemos? Nos dice que completan una vuelta cada 0.3 segundos. Entonces, por eso es importante conocer qué es el periodo en que es la frecuencia. El periodo es cuánto tarda una vuelta en completarse. Entonces, cuando nos dicen aquí que completan una vuelta cada 0.3 segundos, eso es un periodo. Entonces, ahí T mayúscula, ¿verdad? Igual a 0.3 segundos. Con eso, entonces, vamos a elegir la ecuación. Pues aquí tenemos que calcular la frecuencia. Entonces, la frecuencia es 1 dividido el periodo, porque es el dato que conocemos. Entonces, vamos a la solución. Entonces, decimos acá que la frecuencia es 1 dividido 0.3 segundos. ¿Y cuánto es entonces 1 dividido 0.3? Esto nos da 3.33. Y como estamos hablando de frecuencia, entonces Hertz. ¿Sí? 3.33 Hertz. Entonces hacemos ahí la redacción de la respuesta. Entonces decimos allí. La frecuencia de las ruedas de la bicicleta es de 3.33 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que son 3.33 vueltas cada segundo. Eso es lo que da la bicicleta cada 3.33 vueltas. Eso es lo que quiere decir 3.33 Hz. Bueno, entonces pues así hemos llegado ahí al final de esta clase. Nuevamente pues no sé si hay ahí alguna duda. No, profe. Ok. No, profe.